Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. En este su programa, El Faro de Alejandría, estaríamos hablando de un tema muy importante. Cuando la iglesia pasó de la permisividad a la religión oficial. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Así que bienvenido a su programa El Faro de Alejandría. Quédese con nosotros estos minutos y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros no olvidemos cómo la iglesia se fue desarrollando. Constantino, en el año 313, hablábamos en el programa anterior, hubo permisividad a través del edicto de Milán. Pero la iglesia, es importante que no olvidemos que más de 3 siglos el cristianismo fue perseguido en sus inicios por los mismos judíos ortodoxos. Y posteriormente del 64 en adelante, perseguido por el Imperio Romano. Mis amados, la iglesia del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo fue perseguida constantemente. Algunos murieron en la arena, en los circos romanos, donde eran lanzados a las fieras para entretener a las multitudes. Otros fueron quemados vivos, otros fueron decapitados, fueron comidos por las fieras. Pero sin embargo, cuando nosotros revisamos toda esta historia del cristianismo, la iglesia no bajó en número, sino que creció en número. La iglesia no bajó porque el miedo por la persecución, la iglesia creció en poder. Cuando nosotros nos metemos y revisamos la historia, esto es sorprendente cómo la iglesia se mantuvo. Entonces la iglesia primitiva entendía profundamente lo que el apóstol Pablo nos menciona en la epístola a los Romanos capítulo 8, versículo 36. Decía Pablo: por esta causa, o no, por causa de ti, dice el pasaje, somos muertos todo el tiempo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes, en todas estas cosas, dice Pablo, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la iglesia, mis amados, comienza marcada por la sangre, comienza marcada por los mártires. Pero en aquella iglesia marcada por la sangre, por los mártires, en esa iglesia había identidad, había una convicción inquebrantable. Aquellos creyentes sabían que la iglesia no dependía del favor de los gobiernos ni emperadores, ni tampoco dependía de la aceptación de la sociedad. Ellos confiaban en las promesas de Cristo. Ellos creían que quien los había llamado era poderoso para mantener firme su palabra y su protección a lo largo de la historia. Eso Jesús lo explicó en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Dijo Jesús, edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. El imperio romano estuvo enfrascado en destruir la iglesia, en exterminar la iglesia. Los quemaban. Nerón tomaba a los cristianos y los metía en una estaca, les ponía brea, les ponía fuego para que alumbraran los jardines ahí en el palacio. Pero la iglesia no se detuvo. La iglesia siguió avanzando. Durante siglos parecía imposible que el cristianismo sobreviviera dentro de un imperio poderoso. Pero sin embargo, la promesa de Cristo, oiga bien, empezó a cumplirse de una manera sorprendente, mis amados. La iglesia siguió creciendo, aún en medio de la persecución. Mis amados, y poco a poco el mensaje del evangelio comenzó a expandirse por muchísimas ciudades del imperio. Cuando se permitió que el evangelio sea predicado en el imperio, eran más cristianos que paganos. Entonces, el cambio, quiero que veamos el cambio que comenzó a transformar la historia. En el año 313, ya lo mencionaba en el programa anterior, ocurrió el acontecimiento que cambió profundamente la historia del cristianismo. El emperador Constantino promulgó, conocido como el Edicto de Milán del 313, un decreto que estableció la libertad religiosa dentro del imperio romano. Y fue ahí, a partir de ese momento, que los cristianos dejaron de ser perseguidos y pasaron a una religión de permisividad en el imperio, que podían predicar libremente. Eso sucedió en el año 313. A eso le llamamos nosotros permisividad de culto. No así en el año 391-92, que se da la oficialización del cristianismo, cuando se le entregan todos los edificios de los templos paganos. Este cambio permitió que las comunidades cristianas salieran de la clandestinidad y las iglesias empezaran a organizarse con mayor libertad. Los cristianos podían predicar el evangelio públicamente. En muchas ciudades el evangelio empezó a levantar templos. Sí, por primera vez en 3 siglos, los seguidores de Cristo podían vivir su fe sin temor constante a la persecución. Pero sin embargo, mis amados, es importante entender que el Edicto de Milán no convirtió al cristianismo, oiga bien, en la religión oficial del imperio en ese momento del 313, sino que lo estableció posteriormente. Se dio el edicto del 381, al cual conocemos al edicto de Tesalónica, que se dio entre el año 380 y 381. Del 313 en adelante, el paganismo continuaba siendo fuerte. Los templos estaban dedicados a sus dioses romanos, según como había funcionado anteriormente. Seguían los sacrificios, los rituales, las tradiciones, la vida religiosa en muchas ciudades del imperio. Pero a pesar de esa diversidad religiosa,
algo estaba cambiando lentamente. El cristianismo comenzó a crecer con una rapidez y que cada vez más personas abrazaban la fe de Jesucristo. Lo que durante siglos había sido perseguido estaba comenzando a convertirse en una fuerza espiritual influyente dentro del imperio. Mis amados, cuando Dios respalda lo que es suyo, eso es importante. Entonces, en medio de ese crecimiento, oiga bien, se estaba cumpliendo una palabra que aparece en el libro histórico del Nuevo Testamento, conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los líderes judíos querían detener el avance del evangelio, un maestro de la ley llamado Gamaliel, dio un consejo que quedó registrado en las Escrituras. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38 al 39. Sí, Hechos 5, 38 al 39. Dice de Gamaliel: si este consejo o esta obra, dice Gamaliel, es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si esta obra es de Dios, no la podéis destruir. Sí. ¿No sabéis que tal vez ustedes estén luchando contra Dios?, dice Gamaliel. Si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Hace un tiempo se levantó un hombre llamado Judas, otro llamado Teudas. Se murieron y la obra se terminó. Y si este llamado el Cristo pasa lo mismo, entonces esperemos con paciencia. Entonces aquellas palabras resultaron profundamente proféticas a lo largo de la historia. Muchos intentaron destruir el cristianismo. Algunos emperadores romanos ordenaron persecuciones violentas, creyendo que así podrían detener la expansión del evangelio. Mis amados, cada intento por destruir la obra, la iglesia le permitió avanzar más, crecer más en número y crecer más en conocimiento, crecer más en identidad cristiana. Ahora como iglesia estamos cómodos, pero esa comodidad a nosotros nos permite una comodidad que no estamos avanzando, creciendo numéricamente. No así la iglesia de ese tiempo, del primer siglo. La iglesia más crecía. La iglesia no desapareció. La iglesia no se extinguió. La iglesia siguió creciendo. Porque lo que Dios ha determinado que va a crecer, crece, aunque el hombre diga otra cosa. Cuando una obra nace en el corazón de Dios, esa obra permanece, esa obra se fortalece y finalmente sale a flote a pesar de todas las oposiciones. Mis amados, después que hemos hablado un poco de lo que sucedió después del año 313, quisiera que nos trasladáramos al año 380 después de Cristo. Décadas después del edicto de Milán, el edicto de Milán surgió en el año 313. Fue la permisividad del culto. Pero ahora nos vamos al 380, donde surge otro edicto, al cual conocemos como el edicto de Tesalónica. En ese momento estaba el emperador Teodosio I.
Teodosio I promulgó, oiga bien, un edicto conocido como el Edicto de Tesalónica. Este decreto estableció que la fe cristiana, oiga bien, según la doctrina trinitaria defendida por la iglesia cristiana, sería, oiga bien, reconocida oficialmente como la religión del Imperio Romano. ¿Cuándo surgió eso? 380, 381, en esos años. Por Teodosio I. Dice, la iglesia cristiana, la iglesia trinitaria es la religión oficial del imperio. Este acontecimiento fue extraordinario porque por primera vez en la historia el cristianismo dejaba de ser solamente una religión permitida y pasa a convertirse en la fe respaldada por el Estado. Sin embargo, es importante comprender que este decreto no eliminó inmediatamente las otras religiones. En el 313 hubo permisividad. En el 380 hubo oficialización. Y dijo el Imperio Romano, la religión oficial del imperio es el cristianismo. Tome nota de eso. Pero después del año 380 en adelante, la religión oficial era el cristianismo, pero las demás sectas o religiones estaban siguiendo, haciendo su liturgia como siempre. Entonces, por lo tanto, oiga bien, aunque el cristianismo había sido declarado religión oficial, el mundo romano todavía conservaba prácticas religiosas antiguas. La transformación completa o el panorama religioso del Imperio Romano todavía estaba practicando muchas veces prácticas de los dioses como la diosa Diana, Dios Zeus y todos esos dioses paganos. Entonces, ese cambio radical vendría años después, cuando la religión oficial era el cristianismo y los otros templos son destruidos o confiscados, pudiéramos decir. Mis amados, cuando observamos la historia nosotros desde una perspectiva más amplia, nosotros podemos descubrir algo impresionante. Durante casi 3 siglos, el cristianismo fue perseguido brutalmente. Sin embargo, mis amados, en menos de un siglo todo cambió de manera sorprendente. En el 380, Constantino permite el culto. En el 313, perdón. En el 380, Teodosio I dice y promulga el edicto: la religión oficial del imperio es el cristianismo. En el 391, 392, los templos de los dioses paganos son confiscados y dados a la iglesia cristiana. Mis amados, la fe que no había sido tolerada ahora sí era parte del imperio. Estaba en el imperio. Este proceso demuestra una verdad, mis amados, muy espiritual y muy profunda, que Dios gobierna sobre la historia y dirige el curso de los acontecimientos humanos, como dice el libro de el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice: Él muda los tiempos y las edades. Dice Daniel 2:21, Él pone reyes y Él quita reyes. Ahí se cumple esa palabra. Los emperadores romanos habían hecho lo que ellos querían. Pero el mundo puede convertirse en fuerte, pero tarde o temprano cae arrodillado ante los pies del Todopoderoso. Mis amados, los emperadores pensaban que gobernaban el mundo, pero la realidad era que
Dios era quien estaba guiando la historia hacia sus propósitos. Es importante que hagamos una reflexión pastoral. Oiga, mi amigo, mi hermano que está conmigo en este su programa, El Faro de Alejandría. Comparta este programa para que muchos más sean edificados. Cuéntele a un amigo para que juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Mis amados, a pesar de todos estos cambios políticos, es importante recordar algo muy fundamental. El cristianismo no solo conquistó, mis amados, el imperio romano. Y el cristianismo no lo conquistó con fuerza militar, ni con poder político. La iglesia no creció porque tuviera emperadores a su favor. La iglesia creció porque el evangelio tiene poder para transformar la vida de las personas. Por eso creció el evangelio. Cuando los emperadores se oponían, la iglesia crecía. La iglesia siempre ha ido creciendo. El apóstol Pablo lo expresó con mucha claridad, mis amados, cuando él escribió la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Decía Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso dijo el apóstol Pablo. Usted no se debe de avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. El enemigo puede estarlo apretando todos los días, pero usted tiene que permanecer firme. Tarde o temprano, el poder de la palabra transformará esa muralla de maldición en bendición. La iglesia primitiva no tenía influencia política ni recursos económicos extraordinarios, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía la presencia del Espíritu Santo. Y ese fue el verdadero poder que sostuvo a la iglesia a lo largo de los siglos. Mis amados, yo siempre digo lo siguiente, que si usted anda vacío espiritualmente es porque no ha ido al Pentecostés. Mis amados, cuando Teodosio I firma el edicto en el año 380 que la religión oficial sería el cristianismo, todo cambió. Ahora quiero pasar a un punto importante. Tome nota de este punto temático importantísimo. Cuando el paganismo, oiga bien, fue cerrado y los templos cambiaron de dueño. Qué importante palabra. Cuando el cristianismo fue oficializado y los templos cambiaron de dueño. Esto no muchos lo saben. Tome nota, mi amigo. El cristianismo creció. Los templos paganos cambiaron de dueño. Pastor, ¿cuándo sucedió eso? Eso sucedió entre el año 391 y 392 después de Cristo. Pero antes de continuar con estos acontecimientos históricos, oiga bien, que surgen en este periodo, es importante que yo haga una aclaración de un término que he venido usando en estos mis programas anteriores. Es importante detenernos un momento para explicar una palabra que estamos utilizando en este programa, como lo es la palabra religión. Cuando nosotros hablamos de religión en este espacio, no lo hacemos en el sentido de un sistema vacío de rituales o de ceremonias sin vida espiritual. Para el cristianismo, oiga bien, la fe no es solamente un conjunto de prácticas externas. Mis amados, la esencia del cristianismo
Es una relación viva con Cristo, una relación viva con Dios por medio de Jesucristo. Sin embargo, cuando estudiamos la historia del Imperio Romano, debemos nosotros utilizar este término, porque era la manera en que el Estado clasificaba los cultos y las creencias dentro del imperio. Por eso, mis amados, cuando mencionamos la expresión religión oficial, estamos hablando del reconocimiento público que el imperio daba a una fe determinada dentro de la vida política y social de esa época. Mis amados, pero también la Biblia utiliza el término en el sentido profundo. Y esto nosotros lo encontramos, en la epístola a Santiago. En la epístola a Santiago, nosotros encontramos este término de religión. Y lo encontramos en la epístola a Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27, oiga cómo dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha ante el mundo. Entonces dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha ante el mundo. ¿Cuál es la religión pura? Guardar la palabra. No es una religión vacía, sistemática. Nosotros como iglesia en el bíblico lo estudiamos como teología sistemática. No porque nosotros correspondamos a un sistema, sino a un orden. Sistema de orden. Más la iglesia tradicional es sistema que ellos se rigen bajo un sistema. Mis amados, esto a nosotros nos recuerda que la verdadera fe no se limita a palabras ni a rituales. La verdadera fe transforma la vida, transforma el corazón y se refleja en la manera que usted vive delante de Dios. Eso es importante. Mis amados, pero en este caso quiero que avancemos. Hubo un choque frontal entre la idolatría y el evangelio. Escúcheme bien y preste mucha atención. Cuando nosotros llegamos al año 391, 392, el Imperio Romano estaba viviendo un profundo choque profundo entre las divisiones del mundo romano. Durante siglos la idolatría había sido parte normal de la cultura romana. Las ciudades estaban llenas de templos. Las ciudades estaban llenas de estatuas, altares dedicados a diferentes dioses. Y en muchas religiones del imperio se rendía culto a los dioses como Júpiter, Marte, Apolo, Venus, Diana. Le hacían culto al emperador. Entonces, en el año 391-92 cambia la historia. Esto se prohíbe. Ya no había culto al emperador. Ya no había culto a otros dioses. Entonces, es ahí donde el evangelio confronta directamente la realidad. La escritura declara con claridad que Dios es el único y que la idolatría es una desviación del corazón humano. Dice, ahí cumplen la palabra de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen de Dios
ni abajo, ni arriba, ni a donde sea, porque Dios nadie lo conoce. No podemos tener una imagen de Dios. A Dios se tiene el corazón y se vive por fe. Por esa razón, el cristianismo comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible dentro del imperio. El problema de la idolatría se volvió, mis amados, un problema profundo. Los templos que durante siglos habían sido controlados por los cultos paganos comenzaron a perder fuerza. Sí, su función religiosa comenzó a perder fuerza porque eran perseguidos. No podían realizar sus cultos. Entonces, Teodosio I ordena el cierre total de estos templos paganos. Sí, este Teodosio emitió un decreto que prohibieron los sacrificios paganos y limitaron las prácticas religiosas antiguas del imperio. Como consecuencia de estas acciones, muchos templos dedicados a los dioses romanos dejaron de funcionar y comenzaron a cerrarse. Número 1, cuando Teodosio I prohíbe las prácticas paganas, sacrificios, adoración a los dioses, entonces muchos templos son cerrados porque ya no había quien los ocupara. Otra de las cosas, otros templos quedaron abandonados porque ya no podían realizar sus rituales que a ellos los mantenía activos. Otros fueron clausurados por las autoridades imperiales. Y en varias ciudades del imperio, esos espacios religiosos comenzaron a transformarse. En algunos casos, pasaron a ser utilizados por los cristianos. Eso es importante. Cuando Teodosio I prohíbe el culto a otros dioses, los templos de los dioses paganos fueron cerrados, fueron confiscados, fueron quitados. Y como ya la gente no llegaba, otros fueron cerrados. En ese momento, la iglesia se le permitió que todos los templos paganos fueran utilizados por la iglesia cristiana. Aquí hay un cambio rotundo. Este proceso no ocurrió exactamente de la misma manera en todas las ciudades del imperio. Mis amados, este edicto de Tesalónica del 380, y luego cuando la iglesia es más que oficializada, no me acuerdo el término que usaría, pero eran oficializados en el 380, pero los templos no habían sido confiscados de los dioses paganos. Entonces, mis amados, los templos que durante generaciones habían sido dedicados a los dioses del mundo romano comenzaron a cambiar su función. Ya los templos de los dioses paganos ya no lo ocupaban con el dios Zeus, la diosa Diana. No, los nombres de los dioses como Júpiter, como la diosa Diana, durante siglos habían dominado la vida religiosa del imperio. Comenzaron esos a desaparecer del centro de la vida pública. Mis amados, la autoridad espiritual que antes su autoría, pudiéramos decir, era permitida en ese momento, es en ese momento que la iglesia tome el control de los templos. Ahora bien, los templos paganos fueron confiscados, fueron quitados, fueron abandonados y la iglesia tomó posesión de todos esos templos.
Cuando algunos de estos templos comenzaron a ser utilizados por comunidades cristianas, y posteriormente la gran mayoría, ocurrió una transformación visible en los espacios donde antes habían estado las imágenes de los dioses, donde antes esos espacios habían sido utilizados por esas estatuas que representaban a los dioses paganos. Esas imágenes fueron retiradas. Y los lugares que antes habían sido centros de sacrificio comenzaron a adaptarse para el culto cristiano. En algunos casos comenzaron a aparecer representantes relacionados con la fe cristiana. Es como que yo en este estudio tenga un cuadro acá y pinto la casa, y ese cuadro al quitarlo queda como una pequeña mancha o un espacio vacío. Entonces dijeron la iglesia cristiana: quitamos esos dioses y vamos a poner nosotros un cuadro de nuestros líderes. Vamos a poner un cuadro del apóstol Pablo, un cuadro de Pedro, un cuadro de la madre de Jesús, María en este caso. No la madre de Cristo, la madre de Jesús terrenal. Y ponemos un cuadro, decían ellos, del apóstol Judas, y así sucesivamente. Es importante aclarar algo con mucha claridad. Estas representaciones no se colocaron para ser adoradas, no. Se colocaron únicamente para ocupar un espacio y para que las personas recordaran a sus líderes, no para adoración. La adoración, decían ellos, pertenece, y decimos ahora, pertenece solamente a Dios. El propósito era recordar, oiga bien, no era adorar, el propósito era recordar el testimonio de aquellos creyentes que permanecieron fieles al evangelio e incluso en medio de la persecución. Para recordar los mártires. Era una manera de afirmar la identidad cristiana y de enseñar también a aquellas nuevas generaciones el precio que muchos habían pagado por seguir a Cristo. Mis amados, otra de las cosas por qué funcionaban las imágenes de aquellos líderes cristianos era porque muchas personas no sabían leer, y con los dibujitos, con las imágenes, las ilustraciones, las enseñanzas eran como más entendibles. Es como la escuela dominical. Tenemos que hacer dibujitos para que la gente comprenda más la idea. Entonces la Escritura dejó clara que la adoración pertenece únicamente a Dios. Eso dice Apocalipsis capítulo número 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9. Sí. Dice: yo soy Juan, el que oyó, dice, estas palabras o estas cosas. Y cuando la nube oyó o escuchó, dice que se postró a adorar. Y el ángel le dijo, oiga, ¿cómo le dijo el ángel? No lo hagas. Adora solo a Dios. Entonces, el ángel no recibió adoración. Esta enseñanza bíblica a nosotros nos recuerda, mis amados, que ningún ser humano, por admirable que sea, por bueno que haya sido en la vida, no puede ocupar un lugar de adoración, que ese lugar de adoración pertenece únicamente a Dios. Cuando yo veo la historia de un hombre que se llamaba, que hoy lo llaman Monseñor Romero, un hombre que tiene cosas buenas cuando yo reviso su historia, pero yo no puedo permitir adorar una persona pecadora. No, solo a Dios.
Entonces, el cierre de los templos paganos y la expansión del cristianismo produjeron una transformación cultural profunda dentro del Imperio Romano. Durante siglos, los dioses del paganismo habían sido parte del paisaje religioso de las ciudades. Sus templos dominaban las plazas, sus rituales eran parte de lo cotidiano de las ciudades. Y los templos estaban en los lugares más emblemáticos. Pero fueron sacudidos, fueron desalojados y la iglesia tomó esos templos de esos dioses paganos. Por eso usted debe de permanecer en su programa. Fueron colocados las imágenes, pero no con un propósito de adoración. Es como que usted tenga una imagen de su padre difunto. Es un recuerdo. Yo lo felicito por eso. Nunca la quite. Recuerde ese gran hombre, esa gran mujer, de ejemplo, de un gran legado. Pero nunca la adore. Nunca pida a Dios por medio de ella. Dígale a Dios únicamente: gracias, Dios, porque me diste una madre tan hermosa que me enseñó tus principios, tu palabra. Así debe de ser. ¿Qué debo de decir yo del apóstol Pablo? Gracias, Señor, porque de lo vil del mundo tomaste tú a este hombre Pablo y lo trajiste para que nos dejaras esta enseñanza. Pero yo no puedo adorar a Pablo. Señor, gracias, porque Pedro era cobarde, pero cuando se llenó del Espíritu Santo, Pedro me dejó un gran ejemplo. Yo quisiera, en cierta manera, imitar el ministerio de Pedro, porque Pedro te agradó a ti. Pero yo no puedo decir, yo adoro a Pedro porque Pedro fue el papa, el líder que debemos de... No, no es eso. Dijo Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se refería a Pedro, se refería de Dios y su autoridad. Dice Corintios 10:4, segunda epístola a los Corintios 10:4. Dice que las armas de nuestra milicia, dice Corintios 10:4, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mis amados, el Evangelio transforma el mundo, no por medio de la tolerancia o de la violencia, sino por medio de la verdad. Sí, mis amados, ya pastoralmente hablando, la historia de este periodo también a nosotros nos deja una reflexión importantísima para nuestro tiempo. La idolatría no es solamente un problema del mundo antiguo. La idolatría aparece cada vez que alguien ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios. Mis amados amigos que asisten a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica Romana, yo les aconsejo únicamente hagan lo que la Biblia dice. La Biblia que yo tengo o la Biblia que ustedes tienen, hagan lo que la Biblia dice. Eso es todo, no hagan otra cosa. Hagan lo que la Biblia dice. Yo tengo una guía prematrimonial que he hecho como en mis estudios teológicos. Eso es una ayuda matrimonial. Pero eso no debe de suplantar o eliminar el poder que tiene la palabra. La fuente de inspiración es la palabra del Señor. Dice la epístola a Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice: hijitos míos, dice Juan, guardaos de los ídolos. La iglesia siempre debe de vigilar su corazón para no reemplazar a Dios por ninguna otra cosa.
Usted, mi amigo, no debe de reemplazar a Dios por ninguna otra cosa. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Porque dice la palabra, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ese es el único. Mis amados, después de todo lo que hemos estudiado en este subprograma, nosotros llegamos a uno de los puntos más complejos y debatidos de la historia del cristianismo. Durante 3 siglos aproximadamente, la iglesia vivió bajo persecución. Los cristianos fueron rechazados, fueron encarcelados y muchos murieron por su fe. Pero sin embargo, a finales del siglo IV, la situación cambió completamente. El cristianismo ya no era una fe escondida en casas, en catacumbas, sino una fe visible dentro del Imperio Romano. En el año 380 mencionaba que el emperador Teodosio I, el cristianismo en ese momento fue declarado la religión oficial del imperio mediante el decreto conocido como el decreto o el edicto de Tesalónica. Este decreto estableció que la fe cristiana, oiga bien, permanentemente debía de ser la religión oficial del imperio. Eso es importante. La fe del cristianismo era permitida en ese momento. ¿Qué más pudiéramos mencionar? En el año 380 fue la oficialización, pero en el año 391, 392, el imperio comenzó a prohibir todos los sacrificios paganos y ordenó el cierre de los templos a los dioses del mundo romano. Esto significó un cambio profundo en la historia religiosa del imperio. Durante siglos esos templos habían sido dedicados a dioses como Júpiter, Diana. Esos dioses habían dominado la vida espiritual de las ciudades. Las fiestas religiosas, los rituales y los sacrificios de ese tiempo, mis amados, fueron eliminados. Los coliseos, donde habían sido lugares de espectáculo, ya no se morían los gladiadores peleando. Fue suspendido eso. En este caso, los esclavos tomaron un rumbo diferente. La iglesia les permitió que los esclavos fueran igual que la demás sociedad. Todo cambió a partir del año 313, 380, 392. Mis amados, todo fue cambiando gradualmente. Muchas veces nosotros como cristianos queremos que las cosas cambien de la noche a la mañana. Pero muchas cosas, los cambios suceden paulatinamente. En este momento histórico provocó un debate que todavía continúa entre los historiadores teológicos. Muchas personas, mis amados, utilizaron esta expansión conocida como un gancho que utilizó el Estado para llamar a la iglesia. A veces se dicen esos términos con una manera no muy investigada. El Señor permitió eso. El cambio está en los gobernantes, en los líderes cristianos, que muchas veces cambiamos el rumbo que Dios quiere que llevemos. Así que, mis amados,
Es importante que nosotros no estemos diciendo ese tipo de cosas. E incluso otros han afirmado que fue una unión estratégica del enemigo para debilitar espiritualmente a la iglesia, según la interpretación de ese tiempo. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a recibir el respaldo del Imperio Romano, la iglesia pudo haber corrido ese riesgo de perderse. Sí, pero más adelante vamos a estar viendo otros puntos importantes que la iglesia cometió errores. En el siguiente programa vamos a estar hablando la división del Imperio Romano del 476. Mis amados, la libertad religiosa en ese momento permitió que el evangelio se expandiera con rapidez, que la iglesia antes había deseado eso. Las escrituras comenzaron a difundirse con mayor libertad. El cristianismo se estableció en muchas regiones donde antes era difícil predicar. El evangelio creció constantemente. Es en este momento que a nosotros nos recuerda una verdad muy, pero muy profunda y muy bíblica, que la iglesia siempre debe de tener cuidado, mis amados, cuando se acerca demasiado al poder. Entonces, Jesús mismo dejó claro, y dijo Jesús: mi reino no pertenece a los sistemas políticos de este mundo. Lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Dijo: mi reino no es de este mundo. Esto significa, mis amados, que la iglesia sí puede influir en la sociedad, pero la iglesia no puede ser influenciada por el mundo. Eso es importante. Es decir, nosotros vamos a acercarnos a ellos con un propósito eterno, y no ellos se van a acercar a nosotros con un propósito terrenal, porque nuestra vida en esta tierra somos pasajeros. Cuando nosotros, mis amados, observamos estos acontecimientos desde una perspectiva más amplia, nosotros podemos ver cómo Dios siguió obrando en medio de todos los cambios políticos del mundo romano. Los emperadores creían que gobernaban en el curso de la historia, pero la Biblia nos recuerda que el verdadero gobierno de la historia pertenece a Dios, como decía el pasaje que mencioné hace un momento, Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice que Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. A lo largo, mis amados, de la historia, a lo largo de estos siglos, los imperios cambiaron. Los imperios, las culturas iban avanzando, pero la iglesia se iba estableciendo de una manera mejor. El cristianismo ha seguido sobreviviendo a persecuciones, a violencia, ha sobrevivido a grandes desafíos que surgieron durante estos periodos. Mis amados, el periodo que hemos estudiado en esta ocasión, en este programa, del 380 al 391, marca una época decisiva en la historia del cristianismo. El Imperio Romano, mis amados, estaba entrando en una fase de transformaciones muy profundas, tanto religiosas como tanto político. Por esos cambios, mis amados, es importante hablar del siguiente tema. En las décadas siguientes comenzaron
Estos imperios a enfrentar crisis internas, conflictos políticos, invasiones. Sí. Entonces, en el siguiente programa vamos a estar hablando de la caída del Imperio Romano. Y precisamente en ese momento histórico hablaremos en este próximo programa del Faro de Alejandría, donde expondremos cómo el Imperio Romano comenzó a derrumbarse y cuál fue el papel que la iglesia desempeñó en medio de ese colapso histórico. De eso estaremos hablando en nuestro próximo programa. De la permisividad al oficialismo. Del 380 al 392 hemos hablado en este su programa El Faro de Alejandría. Gracias a usted por haber estado con nosotros una vez más. Comparta este contenido para que muchos más sean edificados. Una vez más, agradecemos a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir esta palabra de edificación para la vida de aquellos hombres y mujeres amantes del conocimiento. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.